3, 2, 1. Bienvenidos mis queridos ambientalistas de Hueso Verde a el episodio número 5 de Zona Verde, donde abordaremos el tema de biorremediación. Y bueno, para empezar es necesario reconocer que vivimos una época que experimenta un crecimiento acelerado de la población y una fuerte industrialización. La humanidad, en ese afán de satisfacer sus múltiples necesidades, pues ha generado una dependencia tanto a tecnologías que dañan el medio ambiente como a compuestos xenobióticos. ¿Qué es eso? Los xenobióticos son compuestos químicos sintetizados por el hombre que no pertenecen a la composición natural de los organismos vivos. Generalmente, estos se caracterizan por ser recalcitrantes, es decir, que tienen una estructura química muy estable que los hace resistentes al ataque de los microorganismos o de cualquier mecanismo de degradación, ya sea biológico o químico. Y bueno, en consecuencia, pues hoy tenemos serios problemas de contaminación que amenazan la salud de los seres humanos y el medio ambiente. Como respuesta, la biotecnología ambiental a través de la biorremediación, como una de sus aplicaciones, desempeña un rol clave en la remoción de contaminantes para que a través del uso de sistemas biológicos pues se degraden o transformen los contaminantes en compuestos no tóxicos o menos dañinos. Esto puede darse tanto en condiciones aerobias como anaerobias, o sea, en presencia o ausencia de oxígeno. Estos sistemas biológicos de remediación, que incluyen el uso de plantas, algas, bacterias, hongos y enzimas, se han empleado con éxito para tratar ambientes contaminados. Su aplicación es muy amplia, ya que puede llevarse a cabo en los 3 estados de la materia. ¡Qué pelos! En el estado sólido como suelos o sedimentos o bien directamente en lodos o residuos. En el estado líquido sobre aguas superficiales y subterráneas y aguas residuales, y también en gases para tratar emisiones industriales así como productos derivados del tratamiento de aguas o suelos. Estas matrices sólidas, líquidas o gaseosas que acabo de mencionar pueden tener presencia de contaminantes muy diversos como metales pesados, hidrocarburos, compuestos xenobióticos o elementos radioactivos, las cuales, debido a esa recalcitrancia que ya comentaba que tienen, van dispersándose y bioacumulándose a lo largo de las cadenas tróficas o alimenticias. Y bien, aunque la biorremediación no es una tecnología nueva, esta ha ido evolucionando tanto en términos de eficiencia como en aspectos económicos para abatir la contaminación. Esto ocurre desde el año 1930 cuando surge la idea de limpiar suelos contaminados con petróleo o sus derivados, pero esta tecnología comienza a tomar fuerza a partir de 1980. A lo largo de este episodio conoceremos por voz de Sergio Báez los factores físico-químicos que influyen en el proceso de biorremediación y cuáles son las consideraciones o análisis necesarios para lograr una biorremediación exitosa. Por su parte, Yusin Méndez abordará las técnicas de biorremediación in situ y ex situ, y Mario Villavicencio les dará un breve recorrido por la fitorremediación. Así que, sin más preámbulo, acompáñanos. Saludos a todos, les habla Sergio. Mafe ya nos habló sobre lo que es la biorremediación, sus orígenes, etc. Ahora yo les voy a hablar sobre los factores físico-químicos que influyen en la biorremediación. Es útil conocer estos factores, ya que de ellos va a depender la selección de la tecnología que se va a poder usar para llevar a cabo la biorremediación. Y por supuesto, al hacer una buena elección de la tecnología va a jugar un papel fundamental en el éxito o en el fracaso del proceso. Estos factores pueden ser propios ya sea del contaminante o del suelo que fue contaminado. Entonces, empecemos por abordar los factores propios de los contaminantes. En primer lugar, el conocer la estructura química del contaminante va a permitir predecir, por ejemplo, si se puede combinar con otros compuestos o con otras sustancias químicas para formar nuevos compuestos, que igual pueden ser analizados para saber si van a presentar daños posteriores.
También el conocimiento de la estructura química sirve para conocer cómo se va a mover este contaminante en el suelo, si el compuesto puede ser biodegradado usando solamente microorganismos o si es necesario darle un tratamiento previo. En cuanto a la parte de biodegradación, es importante tener en cuenta la concentración del contaminante, ya que ésta va a definir de igual manera si se requiere de un acondicionamiento previo, un tratamiento térmico o incluso saber a qué concentración los microorganismos pueden dejar de trabajar. Lo mismo ocurre al hablar de la toxicidad. Algunos de estos compuestos pueden ser tóxicos para ciertos microorganismos, pero para otros no. Y entonces a partir de este factor se puede hacer una buena elección del microorganismo o grupos de microorganismos con los que se puede trabajar. Hay que tener en cuenta que para que los compuestos puedan ser biodegradados necesitan estar disueltos. Por esto es importante conocer la solubilidad del contaminante. Por ejemplo, los compuestos polares son más solubles que los no polares. Esto tiene que ver con las cargas electrostáticas de cada una de las moléculas y si presentan o no afinidad con el agua, que va a ser el principal disolvente que va a estar presente en el suelo. Entonces, de manera general podemos decir que la biodegradabilidad de un compuesto va a depender de la solubilidad, es decir, a mayor solubilidad del compuesto, una mayor biodegradación. Otro factor que se usa comúnmente es el llamado coeficiente de partición etanol-agua. Este coeficiente lo que va a evaluar es qué tan afín es el compuesto a estar en una fase orgánica, que es el etanol, o a estar en una fase acuosa, que es precisamente el agua. Entonces, este coeficiente es simplemente un número. Y lo que va a indicar es, por ejemplo, si tiene un valor menor a 10, significa que es relativamente afín al agua. Pero si tiene un valor mayor a 104, entonces a los compuestos con este valor se les conoce como hidrofóbicos. Lo que significa que van a tender a acumularse en las superficies de suelos con una gran cantidad de materia orgánica. Entonces, dependiendo del valor que presente este factor, pues se va a tener que utilizar una tecnología diferente. La difusión de un contaminante también dentro y fuera de los poros del suelo pues va a controlar la degradación. También existen factores que dependen tanto de la naturaleza del suelo como del mismo contaminante. Por ejemplo, los procesos de absorción y adsorción. El ejemplo clásico de la absorción es cuando sumergimos, por ejemplo, una esponja en agua. El agua va a entrar al interior de la esponja y una parte se va a quedar contenida en el interior. A esto es a lo que se le llama absorción. La adsorción, en cambio, es un proceso a nivel molecular en donde van a intervenir fuerzas electrostáticas y donde una sustancia va a quedar adherida a la superficie, tanto interna como externa del sólido. Por lo tanto, estos procesos van a tener un gran impacto en la degradación del contaminante. También van a impactar en la volatilización y en la difusión del contaminante, así como su disponibilidad para que los microorganismos puedan degradarlo. Algo que acabo de mencionar, que es la volatilización, pues eso es un proceso en el cual una sustancia que está en estado sólido o en estado líquido va a pasar a una fase gaseosa. Esto quiere decir que es necesario conocer la volatilidad para saber si el compuesto permanecerá en el medio contaminado o puede pasar a la atmósfera y provocar otros daños adicionales. Hay que ser conscientes de que en el mismo medio contaminado, por la presencia de otras sustancias, se pueden llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción o de óxido-reducción. Este tipo de reacciones van a degradar compuestos orgánicos o bien pueden convertir los compuestos metálicos a formas que son más solubles que la forma original del contaminante. Entonces, como ya lo había dicho, a mayor solubilidad, mayor biodegradación. Ahora les voy a hablar sobre los factores que dependen del suelo y pues pueden obtenerse con relativa facilidad. Estos factores pues van a controlar la eficiencia, sobre todo de la tecnología de remediación. La heterogeneidad lo que quiere decir es qué tan parejo o disparejo va a estar el suelo. Por ejemplo, si hablamos de un suelo muy heterogéneo, pueden crearse canales que son indeseables, sobre todo de los fluidos, tanto en capas arenosas como arcillosas, y esto va a dar como resultado pues que los tratamientos empleados sean inconsistentes o no tengan la eficiencia que se espera. Otro factor es la densidad aparente. Esta densidad en el suelo lo que va a incluir va a ser cuál es el peso de una cierta cantidad de suelo por unidad de volumen. Este volumen va a incluir tanto espacios llenos de aire como de agua.
Esto sobre todo es útil para realizar los cálculos para el transporte del contaminante dentro del suelo. Dos factores importantes son la permeabilidad y el pH del suelo. El primero pues se refiere a la facilidad o a la dificultad con la que un líquido va a fluir a través del medio, en este caso el suelo. Se puede decir en general que una baja permeabilidad del suelo disminuye la efectividad de la mayoría de las tecnologías que se utilizan para biorremediación. En el caso del pH, va a determinar el grado de absorción de los iones por parte del suelo. Y también la solubilidad de muchos contaminantes inorgánicos pues va a depender del valor de pH. Y normalmente su movilidad disminuye con altos valores de pH, o sea, en pHs básicos. Y por último, los dos factores que forman parte del suelo son la humedad y la cantidad de materia orgánica. Un suelo, por ejemplo, con alto contenido húmico, o sea, una gran cantidad de materia orgánica, va a disminuir la movilidad de los compuestos orgánicos. En el caso de la humedad, pues va a afectar a los procesos de biorremediación, ya que puede impedir el movimiento del aire a través del suelo. También puede provocar problemas durante la excavación y el transporte, y sobre todo pues aumentar los costos durante el uso de estos métodos de remediación. ¿Por qué es importante conocer todos estos factores? Pues una vez que ya fueron conocidos, es decir, ya se caracterizó tanto al contaminante como al suelo, se puede evaluar y se puede elegir una medida biocorrectiva que sea la más adecuada. Además, teniendo el conocimiento, esta caracterización, se puede diseñar un sistema de biorremediación de manera óptima. Y además, como parte de este proceso, se tiene que llevar a cabo un control y un seguimiento. Y lo mismo pues va a derivar en una evaluación posterior del sistema elegido para finalmente saber si está funcionando o no, y entonces o continuar con la tecnología que se está usando para hacer la biorremediación o cambiarla a una que dé mayores resultados. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Hola a todos, soy Yusin Méndez y hoy voy a hablar sobre las técnicas de biorremediación in situ y ex situ, y vamos a empezar por las técnicas in situ. Estas se refieren a la biorremediación que se aplica en el mismo sitio donde se encuentra el suelo contaminado. Estas técnicas buscan estimular a los microorganismos mediante la aplicación de nutrientes y oxígeno, y con esto crear un ambiente favorable para su crecimiento a partir del consumo de los contaminantes. Entre este tipo de técnicas voy a mencionar en primer lugar el bioventeo, que tiene como objetivo estimular la biodegradación natural de cualquier compuesto biodegradable en condiciones aerobias, es decir, en presencia de oxígeno. El aire se suministra por inyección, aunque en algunos casos también se realiza la extracción, con velocidades de flujo bajas para proveer el oxígeno necesario para realizar las actividades de los microorganismos degradadores. Se aplica para tratar compuestos orgánicos semivolátiles o no volátiles, aunque también pueden degradarse compuestos orgánicos volátiles, y se ha utilizado con éxito también para remediar suelos contaminados con hidrocarburos, solventes no clorados, pesticidas y conservadores de la madera, entre otros químicos. Entre las limitaciones tenemos el tipo y la concentración del contaminante, la falta de nutrientes, el bajo contenido de humedad y la dificultad para alcanzar el flujo de aire necesario. Los tiempos de limpieza con el uso de esta técnica pueden variar desde algunos meses hasta varios años. Sin embargo, no requiere de equipo caro, pero los costos pueden variar en función de la permeabilidad del suelo, el espacio disponible, el número de pozos que se vaya a perforar y la velocidad de bombeo. Otra técnica es la bioestimulación, la cual consiste en la circulación de soluciones acuosas que contienen nutrientes y también pueden contener oxígeno a través del suelo contaminado para estimular la actividad de los microorganismos que se encuentran en esta zona y con ello mejorar la biodegradación de los contaminantes orgánicos o bien la inmovilización de contaminantes inorgánicos en este sitio. Se ha usado para remediar suelos contaminados con gasolinas, compuestos orgánicos volátiles, semivolátiles y también pesticidas. No se recomienda para suelos arcillosos, altamente estratificados o demasiado heterogéneos, ya que puede provocar limitaciones en la transferencia de oxígeno. Otros factores limitantes pueden ser que el tipo de suelo no favorezca el crecimiento microbiano o la obstrucción de los pozos de inyección provocada por el crecimiento de los microorganismos en esta zona. La limpieza con esta técnica puede tomar varios años,
años, y el costo dependerá de la naturaleza del contaminante, así como la profundidad a la que se encuentre. Una técnica más es la bioaumentación, que consiste en la adición de microorganismos vivos con la capacidad para degradar el contaminante que se va a tratar y con esto promover su biodegradación o su biotransformación. Se utiliza cuando se requiere el tratamiento inmediato de un sitio contaminado o cuando la microflora del sitio, o sea, los microorganismos que ahí viven, son insuficientes en número o tienen una capacidad degradadora muy baja. El tamaño del inóculo que se va a utilizar, es decir, la cantidad de microorganismos que vamos a adicionar, depende del tamaño de la zona contaminada, la dispersión de los contaminantes y la velocidad de crecimiento de los microorganismos que nos van a ayudar con la degradación. Esta técnica se ha utilizado para tratar suelos contaminados con herbicidas, insecticidas, clorofenoles, que son compuestos que se ocupan para la elaboración de pesticidas o antisépticos, nitrofenoles, que se usan para la elaboración de tintes, colorantes para pinturas y fungicidas, así como para hidrocarburos y también para bifenilos policlorados, que en algún momento se utilizaron como aislantes de equipos eléctricos como transformadores, condensadores y termostatos. La limitación de esta técnica es que antes de llevarla a cabo se debe realizar el proceso de aislamiento de los microorganismos que tienen la capacidad para usar el contaminante como fuente de carbono, es decir, como su alimento, y su cultivo para obtener grandes cantidades de ellos. La aplicación de esta técnica puede durar varios meses o años, pero la ventaja es que no implica mucho capital ni costos de operación. Finalmente voy a mencionar la atenuación natural, que es el uso de procesos naturales y físico-químicos para contener la propagación de la contaminación y reducir la concentración de la carga contaminante en el sitio afectado. Dentro de estos procesos se incluye la degradación biológica, la volatilización, la dispersión, la dilución y la absorción de los contaminantes en la materia orgánica y minerales del suelo. Estos procesos de biotransformación natural lo que hacen es reducir la concentración de los contaminantes y contribuir a la disminución de la contaminación. Se puede aplicar en casos en los que exista una contaminación tanto en suelos como en aguas subterráneas producida por hidrocarburos principalmente. Los resultados de esta técnica pueden reflejarse en meses o años dependiendo de las condiciones geológicas y geoquímicas del sitio. Además, son técnicas de muy bajo costo. Y como podemos notar, estas técnicas en general pueden resultar económicas comparadas con algunas otras que se tratarán más adelante. Sin embargo, el tiempo que tardan los procesos en llevarse a cabo es considerable. Con respecto a las tecnologías ex situ, estas consisten en extraer el material contaminado y tratarlo en otro lugar bajo condiciones controladas. Entre estas técnicas se encuentra la biolabranza, que consiste en tratar el suelo contaminado por medio del arado. El suelo se coloca sobre cubiertas u otros métodos para el control de lixiviados, se mezcla con suelo limpio y nutrientes y se remueve periódicamente para favorecer su aireación. En esta se controla el pH, la temperatura y la aireación para optimizar la velocidad de degradación. Se aplica con éxito para tratar diésel, gasolina, lodos aceitosos, clorofenoles que ya mencionamos que se usan para hacer pesticidas, la creosota que es un derivado del alquitrán, el coque que es un combustible que se obtiene a partir de carbones minerales, pesticidas e hidrocarburos. Como limitaciones de esta técnica se considera que debe tenerse cuidado para prevenir la contaminación de acuíferos o superficies de agua, ya que existe la posibilidad de lixiviados, que son los líquidos que pasan a través del material y arrastran parte de los compuestos o contaminantes que se encuentran en este. Además, como el suelo contaminado se mezcla con suelo limpio, se genera un gran volumen de material contaminado, además de que su uso no es recomendable para contaminantes diluidos, ni tampoco cuando no todos los contaminantes son biodegradables. Y en cuanto al tiempo de remediación, pues es una tecnología de mediano a largo plazo. Otra de las técnicas es la bioremediación en fase sólida o composteo, que es un proceso biológico controlado para tratar suelos y sedimentos contaminados con compuestos orgánicos biodegradables y así obtener un subproducto inocuo y estable. El material contaminado se mezcla con agentes de volumen como paja, acerrín, estiércol y desechos orgánicos, que son sustancias biodegradables que se adicionan para mejorar el balance de nutrientes, asegurar una mejor aireación y la generación de calor durante el proceso. Los sistemas de composteo incluyen varios tipos, entre los que se encuentran las biopilas. En las biopilas, además de agentes de volumen, se adicionan agua y nutrientes y se colocan en áreas de tratamiento, que serían como una serie de montículos ordenados, que incluyen alguna forma de aireación y sistemas para colectar lixiviados. Las pilas de suelo
generalmente se cubren con plástico para controlar los lixiviados, la evaporación, la volatilización de contaminantes, además de que favorecen para el calentamiento de estas. Esta técnica se ha usado con éxito para remediar suelos contaminados con clorofenoles, gasolinas, hidrocarburos y hasta explosivos. Entre las limitaciones de esta se tiene la necesidad de espacio, así como el incremento de volumen por el material que se adiciona, y no pueden tratarse metales pesados. Esta es una tecnología que puede llevar desde algunas semanas hasta varios meses, y el costo depende de la cantidad y la fracción de suelo a tratar, la disponibilidad de agentes de volumen, el tipo de contaminante que se trate, así como la necesidad de tratamientos previos o posteriores y la necesidad también de equipos para el control de compuestos orgánicos volátiles. Finalmente tenemos a la biorremediación en fase de lodos, que es una técnica que puede usarse para tratar suelos heterogéneos y poco permeables cuando es necesario disminuir el tiempo de tratamiento, ya que es posible combinar procesos químicos, físicos y biológicos de manera controlada y eficiente para acelerar la biodegradación. Es la tecnología más adecuada cuando existen peligros potenciales de descargas y emisiones. El bioreactor de lodos, en este caso, es uno de los que más se utilizan. En estos, el suelo contaminado se mezclan constantemente con un líquido y la degradación se lleva a cabo en fase acuosa por microorganismos en suspensión. El tratamiento puede realizarse también en lagunas o en reactores más sofisticados que cuentan con control automático de mezclado. Los bioreactores se usan principalmente para tratar hidrocarburos, así como compuestos orgánicos volátiles y suspendidos no halogenados. Y si se combinan procesos aerobios y anaerobios, se pueden tratar bifenilos policlorados, pesticidas y desechos de artillería. Entre sus limitaciones tenemos que el suelo debe tamizarse antes del tratamiento, los suelos heterogéneos y arcillosos pueden generar problemas de manipulación y en caso de explosivos o solventes clorados, los productos intermediarios en ocasiones pueden ser más tóxicos que el contaminante original. Finalmente, los residuos pueden requerir de tratamiento o disposición final. Estos bioreactores son considerados como una tecnología de corto a mediano plazo. Como podemos notar, el costo por estas tecnologías es más elevado que en las técnicas in situ, pero el tiempo requerido para la aplicación de los procesos es menor. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Hola, les habla Mario. Y dentro de los procesos de biorremediación está la fitorremediación, que es cuando las plantas aprovechan la capacidad para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes, ya sea en el suelo, aire, agua o sedimentos. ¿Y qué es lo que retiran? ¡Ah, los misterios de la vida! Metales pesados, metales radiactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Estas fitotecnologías ofrecen numerosas ventajas y como cualquier otro proceso, lo que se busca es reducir el tiempo y los costos de operación. Es por eso que es una de las tecnologías más utilizadas. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que reducen in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. Dentro de todas las especies de plantas que se han identificado para acumular contaminantes, se encuentran las llamadas hiperacumuladoras. Pueden acumular metales pesados. ¡Cielos, qué macizo! Ahora bien, esta tecnología se hace más efectiva a través de la manipulación genética, lo que mejora la capacidad de remediación de las plantas. Para esto se han diseñado especies vegetales con una mayor capacidad de degradación, de contaminantes orgánicos o de acumulación de metales pesados. Estas plantas se llaman genéticamente modificadas, GM, que están adaptadas específicamente para la fitorremediación de cadmio, mercurio o bifenilos policlorados, los llamados PCBs. Otro fenómeno importante es el relacionado con la atracción electrostática, que se da entre las raíces de las plantas con las cargas opuestas de partículas coloidales, las cuales se adhieren a la superficie de la raíz donde son absorbidas y transportadas a las partes aéreas donde se metabolizan o volatilizan. El tipo de planta y las propiedades físicas y químicas de estos compuestos son parámetros importantes que determinan el destino de los contaminantes. Las fitotecnologías se basan en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas y en los microorganismos asociados a ellas. Dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio y el nivel de limpieza requerido, las tecnologías de fitorremediación se pueden utilizar como medio de contención, que son rizofiltración, fitoestabilización y fitoinmovilización, o de eliminación, que son fitodegradación, fitoextracción y fitovolatilización. Ahora bien, las plantas genéticamente modificadas están diseñadas para este fin. Son capaces de metabolizar compuestos orgánicos
o bien de acumular mayor cantidad de contaminantes inorgánicos. Generalmente, la fitorremediación es una función conjunta entre planta y los microorganismos de la rizósfera. La rizósfera es esa parte en que el suelo y las raíces de la planta entran en contacto. Algunas especies de bacterias degradan de manera selectiva ciertos compuestos que son tóxicos para las plantas. Los productos metabólicos del proceso microbiano son asimilados y convertidos por las especies vegetales en compuestos menos tóxicos. Por lo tanto, las modificaciones genéticas de los microorganismos presentes en la rizósfera representan una posibilidad en el mejoramiento de las técnicas fitocorrectivas. Además, la introducción de microorganismos genéticamente modificados asegura que los cambios se limiten a los consorcios bacterianos presentes en la raíz y que estos no se encuentren en el suelo circundante. Ahora, para dar cierre a este tema, los problemas de contaminación que existen actualmente requieren de tecnologías costo-efectivas, que sean eco-friendly y que puedan aplicarse a gran escala. Es por eso que en muchos lados se utiliza la fitorremediación. Todas estas tecnologías de fitorremediación ya mencionadas, aunada a las complejas interacciones que establecen con la rizósfera, así como las plantas genéticamente modificadas, confieren a esta tecnología importantes ventajas sobre otros métodos convencionales de remediación de la contaminación en suelos y en agua. Actualmente en México esta tecnología ya existe desde hace 20 años aplicada aquí para la descontaminación de suelos por hidrocarburos y metales pesados. Van a pensar que 20 años es muchísimo tiempo, pero en realidad todavía en México es una tecnología joven, por lo que en México aún nos queda un largo camino por recorrer y lo mejor es dejar que la naturaleza haga su trabajo. Bueno, eso fue todo de mi parte. Les quiero decir que se cuiden mucho, no salgan de sus casas si es necesario y estén en constante comunicación con sus seres queridos. Se cuidan. Bye. Después de este panorama, una vez más llegamos a la conclusión de que la problemática ambiental que vivimos requiere una atención impostergable. Numerosas investigaciones ya han fundamentado la capacidad de distintos microorganismos para acumular, atenuar o degradar diversos tipos de contaminantes. Por ello, la remediación a través del empleo de sistemas biológicos o biorremediación, pues es una alternativa destacada para enfrentar la contaminación ambiental. Sin embargo, la falta de información sobre los factores que rigen el funcionamiento metabólico de esas comunidades microbianas en los ambientes contaminados hace que aún en la actualidad los procesos de biorremediación tengan resultados impredecibles o nos enfrentemos a una especie de caja negra. Sin duda, se requieren mucho más aportes científicos para conocer a nivel molecular los factores que les permiten a los microorganismos remediadores transformar los contaminantes, y es aquí donde las ciencias ómicas, las cuales son metagenómica, metatranscriptómica, metaproteómica y metabolómica, cada vez más accesibles en esta área de la ingeniería ambiental, juegan un papel importantísimo en la identificación de genes funcionales y rutas metabólicas, abriendo nuevas oportunidades en el desarrollo de estos procesos de biorremediación. Afortunadamente, la biorremediación está evolucionando, pero una vez más, como en otros temas de índole ambiental y como les hemos dicho en episodios pasados, la colaboración y sinergia entre la sociedad, gobierno e iniciativa privada son clave para generar cambios radicales en nuestros procesos productivos, incluidos desde luego la gradual sustitución de energías basadas en la quema de combustibles fósiles, el reemplazo de las tecnologías que dañan el medio ambiente y la migración en la producción de productos químicos tóxicos hacia productos amigables con el medio ambiente. Pues chicos, aquí terminamos el episodio 5 de biorremediación. No se pierdan el episodio 6 donde abordaremos algunos casos de biorremediación exitosos en México, casos bien interesantes y que vale mucho la pena analizar. Les agradezco mucho a mis compañeros Sergio, Yusin y Mario por enlazarse desde sus hogares durante esta contingencia. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ingeniería Ambiental México, en Twitter e Instagram como ZVerdeMX, y nuestros episodios los pueden escuchar en YouTube buscándonos como Zona Verde Podcast o en Spotify. Suscríbanse para que sean notificados cuando subamos un nuevo episodio y no dejen de enviarnos sus comentarios y sugerencias de temas. Los estaremos tomando muy en cuenta.
Cuídense mucho, ante el estado de emergencia en el que estamos, seamos todos ciudadanos solidarios y responsables. Reciban un fuerte abrazo, hasta pronto.